Vamos a abrir Excel, luego nos vamos a dirigir a la cinta de opciones datos, al comando obtener datos desde un archivo de texto. Esta versión que están viendo en el video es la versión de Office 365. Hay un cambio en algunas opciones y en algunas ventanas, pero la lógica es la misma. Van a buscar en el Office 2016 pues la opción que dice obtener datos desde un archivo de texto. Le damos clic y vamos a buscar el archivo, contemplando que solamente vamos a tener visibles los archivos tipo PNR, TXT y CSV. Seleccionamos, le damos importar. Ese es otro de los cambios. La ventana, sin embargo, la lógica es la misma. Vamos a elegir el delimitador. Aquí por defecto viene coma. Sin embargo, puedo moverlo. Puede ser por tabulaciones, punto y coma, un espacio, algo personalizado, el ancho fijo, etc. Aquí veo la vista previa. Y una vez que termine, pues le voy a dar, en el caso del 2016, siguiente y finalizar. En este caso le voy a dar donde dice cargar. Nos aparece esta ventanita donde nos indica que se va a cargar en la hoja de cálculo existente en esta celda, que es la celda A1. En esta ventana le vamos a dar a aceptar y vamos a tener los datos cargados. Bien, como podemos ver, se han cargado los datos, todos con el formato de general. Ahora lo siguiente es como pueden ver, se cargaron los datos. El siguiente punto, según la práctica, es el punto número 4, donde dice que desde la misma pestaña o cinta opciones de datos vamos a buscar la opción que es separar texto en columnas, que se encuentra en el grupo de comando de herramientas de datos, y es este que están viendo aquí en la pantalla, lo cual va a permitir que podamos dividir el texto que existe en una columna en varias, tomando en cuenta un separador para estos datos. Nos pide que separemos los apellidos que están en una sola columna en dos, para tener apellido paterno y apellido materno. Si nosotros hacemos el ejercicio sin prever que vamos a separar y se va a poder sobreescribir cierta información que exista, podemos cometer el siguiente error. Le doy clic a la columna, me voy a texto a columnas, me aparece esta ventana, le vamos a seleccionar que están delimitados estos datos. Aquí vamos a escribir el delimitador, es una ventana muy similar en el caso del 2016 a la de importar datos. Voy a elegir el delimitador o separador. En este caso los apellidos están separados por un espacio, voy a seleccionar espacio y aquí voy a previsualizar que así se van a mostrar. Le doy siguiente y luego le doy finalizar. Y como en la siguiente columna, que es la edad, hay datos, me dice aquí ya hay datos, desea reemplazarlo, y como normalmente no se leen estos mensajes, pues le damos a aceptar sin leer y pasamos. Entonces, para evitar este error, lo que hay que hacer es primero insertar ciertas columnas en medio que estén en blanco para que la información no se nos pierda. Para insertar una columna solamente se posiciona en la letra de la columna, le dan clic derecho, insertar, y se insertaría esa columna. Si yo necesito una, pues nada más le clic derecho, insertar. Si necesito dos, puedo ir dando clic derecho, insertar, hasta que termine de insertar todas las que ocupo. O bien, si yo sé cuántas columnas ocupo, por ejemplo, voy a insertar 3, más vale que me sobre espacio y no que me haga falta. Selecciono 3 columnas desde aquí de arriba, clic derecho, insertar, y me va a insertar exactamente 3 columnas. Ahora sí, le voy a dar clic a la columna B, me voy otra vez al comando texto en columnas, selecciono el separador, siguiente, finalizar. Decimos que sí y listo. Ahora cambiamos los encabezados para que diga aquí apellido paterno y apellido materno. Ese fue el punto número 4. El punto
5 y 6 tiene que ver con que se apliquen las herramientas de los datos que están dentro de este mismo grupo de comando que se llama herramienta de datos, un comando que se llama quitar duplicados, que es este que está por aquí. ¿Qué hace este comando? Pues simple y sencillamente lo que hace es de una gran cantidad de registros, conforme a ciertos parámetros, verificar si esos registros son repetidos y todos los que sean repetidos se van a eliminar. Si yo quiero buscarlos de manera manual, pues puedo cometer errores porque, por ejemplo, en este archivo hay 53 registros. Entonces, si fuesen más, tendría más problema para ubicar de manera manual cada uno de ellos. Bien, vamos a seleccionar única y exclusivamente los datos que se encuentran de la A1 hasta la E54. Recuerden que hay varias maneras de seleccionar y dijimos la clase anterior que la mejor es utilizar la ventana o cuadro de nombre que está aquí y colocar el rango de las celdas. En este caso sería de la A1 a la E54, le damos Enter y tenemos seleccionado estos datos, única y exclusivamente. Una vez que están seleccionados, vamos a ir al comando quitar duplicados y nos va a preguntar que conforme a qué criterios vamos a buscar que sean duplicados. Pues aquí en este caso tenemos que buscar, si queremos el mismo registro, bueno, pues tenemos que marcar todas y cada una de las columnas, porque si yo nada más marco, por ejemplo, el nombre, y existen, como pueden ver aquí, la fila 9 dice José, la 13 y la 14 también, y si yo nada más le pongo nombre, para Excel 1, 2 y 3 que están aquí a simple vista, van a ser el mismo y nos va a eliminar esos tres aun y cuando no lo sea. Por eso tengo que seleccionar cada uno de los campos para que sea el mismo nombre, el mismo apellido, misma edad y misma fecha de nacimiento. Si estos 5 campos se repiten, entonces es un registro que debe ser eliminado. Le damos a aceptar y nos va a decir que había 3 duplicados y fueron removidos y ahora solamente tenemos 50 únicos registros. Recuerden que hace rato decíamos que eran 53, ahora ya nada más son 50, le vamos a aceptar y listo, ya no hay repetidos. ¿Cuáles eran? No sabemos, a menos de que los hubiéramos marcado previamente, pero como les digo, esta herramienta que es el de quitar duplicados, pues me va a permitir a mí, obviamente, eliminar esos registros y evitar la duplicidad de información dentro de mi tabla. Ahora hay que ponerle un formato a edad y un formato a fecha de nacimiento y vamos a hacerlo como ya lo hemos hecho. Seleccionando la columna, vamos a inicio, en la ventana de formato celdas, a edad le vamos a poner tipo de número con 0 decimales y a fecha vamos a elegir cualquiera de estos formatos, hoy vamos a elegir esta última y listo. Con eso cumplimos hasta el paso número 7. Lo siguiente es ordenar y filtrar. Vamos, aunque viene en la práctica primero filtrar y luego ordenar, vamos a hacerlo de manera diferente. Primero vamos a ordenar y luego vamos a filtrar. De igual forma, como quitamos duplicados, también podemos ordenar los datos por ciertos criterios, como las listas de asistencia, por ejemplo, que están ordenadas por apellido paterno, el segundo criterio es materno y el tercer criterio es el nombre. Entonces, lo mismo que hicimos con los quitar duplicados, que fue seleccionar a través de la ventana o cuadro de nombre, lo vamos a hacer aquí, solo que ahora vamos a llegar hasta la E51, porque ya fueron eliminados 3 registros. Una vez seleccionados, nos vamos igual a la misma cinta de opciones datos y vamos a buscar el comando ordenar, que es este que ven aquí. Le damos clic y nos va a aparecer la siguiente ventana, donde nosotros vamos a elegir los criterios. Por defecto viene 1, pero podemos agregar más niveles conforme nosotros vayamos queriendo hacer criterios para ordenar. En el caso de esta práctica solamente nos pide 1, pero si nos pidiera más, pues vamos agregándolo y en cada uno de ellos pues seleccionamos el criterio, el campo en este caso, el tipo de ordenamiento, otro campo,
tipo de ordenamiento y otro campo. Si no ocupamos, pues seleccionamos los criterios, le damos a eliminar y ya nada más nos quedamos con uno. En este caso nos pide que sea por apellido paterno, seleccionamos aquí apellido paterno y que sea de manera ascendente. De manera ascendente sería de la A a la Z. Aquí dejo de la A a la Z, le doy a aceptar y listo. Aparentemente no se movió nada, pero con los que están aquí a simple vista, a lo mejor por acá abajo sí se movieron algunos del lugar. Ya están ordenados. Si ustedes vuelven a entrar, pues seguirá apareciendo este criterio que ustedes seleccionaron. Si cambiamos, por ejemplo, de Z a la A, pues entonces sí, la tabla se mueve. Y es muy importante que seleccionemos toda la tabla a la hora de ordenar. ¿Por qué? Porque la primera fila debe ser tomada como los encabezados de la tabla. Y segundo, porque si yo nada más selecciono una columna, a la hora de ordenar solamente se van a mover estos datos que están seleccionados y estos se van a quedar fijos. Entonces, siempre hay que seleccionar todos los datos que estén involucrados en cómo ordenarlos. Lo siguiente es aplicar un filtro, ya es el último paso para terminar la práctica. Y los filtros básicamente en Excel sirven para lo que sirve cualquier filtro en la vida real, y es para dejar pasar únicamente la información que necesito. Esta actividad dice que no quiere que se muestren todos esos que se llaman José. Por ejemplo, aquí vemos uno, por acá hay otro, acá hay otro, acá otro, y por abajo debe haber más. Pero esos queremos que los oculte, eso es lo que nos dice la práctica. Entonces, primero vamos a colocarle filtros. Podemos colocar filtro a una sola columna o podemos colocar filtro a todas las columnas que tenemos en la tabla. Eso va a depender de lo que necesite. En este caso nada más nos pide por nombre, por lo tanto marcamos la columna, nos vamos a la cinta opciones datos, en el grupo de comandos ordenar y filtrar, vamos a colocarle un filtro. Aquí está el comando filtro, le damos clic y listo. Ya tenemos estos pequeños botoncitos, son los filtros. Ahora, ¿cómo filtramos? Le damos clic y aquí nos va a aparecer un listado de todos estas personas. Una opción es buscar aquí José y desmarcarlo. Le damos a aceptar y ya no hay ningún José visible. ¿Cómo sabemos que está filtrada una información? Pues porque los números de las filas se ponen de color azul. La otra opción, que en lo personal es la que yo recomiendo, es darle clic al filtro. Como es un filtro de texto, nos vamos a ir aquí a filtros de texto y le vamos a decir, vamos a dejar visible todo lo que no sea igual a José. Entonces le voy a decir, no es igual a, y aquí le pongo José, tal cual está escrito en la columna. Le doy a aceptar y de igual forma ya no nos muestra a José. Entonces, así es como se filtra. De esta forma, así se queda la práctica, la guardo y lo subo. Como comentario final de la actividad es, si yo cambio el filtro ahora a la opción de es igual a, y aquí le pongo José, ¿qué va a pasar? Pues me va a mostrar los que son José. Si yo quiero saber cuántos son, solo los selecciono y en la barra de estado me aparece la opción de recuento. Es el número de celdas seleccionadas que contienen ciertos datos. Por ejemplo, aquí hay 11 que se llaman José. La barra de estado es muy útil en Excel para poder ver ciertas cosas como el recuento de los datos seleccionados. Si tienes datos numéricos y los seleccionas todos, te va a dar ciertos parámetros como el promedio de esos datos, el recuento de esos datos y la sumatoria de esos datos. La barra de estado, vuelvo a repetir, es muy útil en Excel para cuando estamos trabajando ciertas tablas, cierta información. Esta es nada más era una información para cerrar la actividad. Recuerden que esto se queda con el filtro para que no se muestren los que se llaman José. Así, se guarda y se sube.